a un nuevo video del canal. El día de hoy tenemos un video de historia, pero de historia oscura. Y es que dentro de la historia hay personajes que no fueron muy buenos, pero sí muy sonados y muy famosos. Y hasta el día de hoy se sigue hablando de ellos. Es por eso que el día de hoy vamos a tocar el tema de Ted Bundy, pero desde la perspectiva de su novia. Y es que muchos conocemos la historia de personajes aterradores como lo son los asesinos seriales, pero pocas veces se habla o se conoce la historia desde la perspectiva de las parejas o de los familiares de estas personas. Hoy vamos a hablar de lo que estaba pasando desde la perspectiva de Elizabeth Kendall. De 1969, Elizabeth se estaba divorciando de su esposo y padre de Molly, la hija de 3 años que tenían en común. Pero luego de un tiempo, ella quiso recuperar su vida amorosa, y la vida le presenta al hombre más maravilloso que ella pudo haber conocido. Un hombre elegante, un hombre cariñoso, un hombre simpático, un hombre amable, un hombre que se preocupaba genuinamente por ella y por su hija, y un hombre al cual todo el mundo, tanto su familia como sus amigos, creían que era lo que Elizabeth realmente necesitaba y anhelaba. Es así como ella comienza rápidamente una relación con Ted, quien era lo que ella necesitaba en ese momento para completar a su familia, quien ahora serían Elizabeth, Ted Bundy y Molly. Todo era perfecto al inicio, eran citas, salidas, juegos en casa, compartían los tres felices, enamorados. Todo era un cuento de hadas y era perfecto. Ted era la figura paterna que Molly necesitaba y que no tenía por parte de su padre biológico. Aún así, Molly cuenta que ella sí veía algo extraño en Ted, y es que a veces pasaban cosas bastante particulares que ella no contaba, como por ejemplo una tarde en la cual jugaba a las escondidas con Ted. A ella le tocaba irlo a buscar, y al irlo a buscar lo encontró tirado en la sala debajo de una sábana, y cuando lo destapó para encontrarlo, se encontró con un Ted completamente desnudo. Ella dice que fue algo bastante incómodo, pero que simplemente Ted se levantó y siguió actuando normal, y ella jamás se lo contó a Elizabeth. Simplemente creyó que era una manera rara de jugar de Ted, ya que pues a veces salía con cosas bastante extrañas. Pues como les cuento, al inicio todo era sumamente perfecto, cuento de hadas, pero con el pasar del tiempo, Elizabeth empezó a notar que Ted ya no llegaba a dormir frecuentemente a su casa, pero ella asumió o creyó que Ted estaba teniendo una aventura o tenía un amante, por lo cual ella comenzó a esforzarse muchísimo más en esta relación, ya que ella creía que de la culpa era ella. Ella cuenta que él era tan perfecto que ella misma se negaba a creer que el problema era él. ¿Cómo alguien tan perfecto podía ocasionar problemas a esta relación? Ella aseguraba que la del problema era ella, por lo cual tenía que ver qué era lo que tenía que cambiar para rescatar su relación. Otro de los grandes miedos de Elizabeth era volver a fracasar, puesto que en aquella época el no tener una figura masculina dentro del hogar era algo bastante criticado, y ella ya había fracasado anteriormente en su primer matrimonio, por lo cual no podía fallar 2 veces. Sin embargo, lo que Elizabeth no sabía, pero estaba pronta a descubrir, es que Ted se desaparecía porque atacaba a mujeres en su Volkswagen. Y es que Ted tenía una apariencia bastante atractiva y se aprovechaba de eso. Él empezó a usar muletas para poder pedir ayuda a las mujeres que estaban pasando. Decía que necesitaba ayuda para cambiar un neumático o porque algo le estaba fallando al carro, y era ahí en donde se aprovechaba de la vulnerabilidad de las mujeres para atacarlas. Elizabeth cuenta que ella creía que estas muletas eran de la persona que les alquilaba la casa, el dueño de la casa, y es que Ted le decía que tenía que írselas a dejar, ya que esta persona las iba a necesitar, y fuera de dudar de él, simplemente le creyó y hasta creyó que era un buen gesto, un gesto solidario por parte de Ted. Ella confió en Ted y se olvidó del tema. Como ya no podía usar las muletas tan frecuentemente porque la mentira se iba a descubrir tarde o temprano en casa del por qué seguían esas muletas ahí, entonces cambió la mentira de las muletas por el brazo. Andaba con un cabestrío en el brazo derecho, alegando que
que estaba dañado y que necesitaba ayuda para llevar ciertos libros, para encontrar direcciones, y es ahí en donde las mujeres confiaban debido a su apariencia atractiva y su simpatía y entraban al carro. Luego de esto no se volvía a saber más nada de ellas. Al pasar del tiempo ya no le era suficiente hacerlo en las noches, puesto que su confianza para atacar mujeres empezó a aumentar, empezó a crecer. Al ver que nadie lo atrapaba, comenzó a atacar a plena luz del día. En julio de 1974, el lago Sammamish era bastante famoso y recurrido. Todo el mundo iba a pasar el rato ahí. Pero de un día para otro empezaron a haber varias víctimas, varias mujeres desaparecidas, en donde la última vez que las habían visto había sido en este lago. Cuenta Elizabeth que un día le dijo a Ted que iba a ir al lago a pasar el rato con unos amigos. Ted inmediatamente empezó a actuar sumamente frenético, asustado, preguntándole insistentemente que aquel lago era el que ella iba a dirigirse. Al momento de ella decirle el nombre y no ser el lago Sammamish, él se calmó bastante y simplemente le dijo que fuera y se divirtiera. En el lago Sammamish se dieron 2 secuestros a plena luz del día, usando el mismo método, el mismo modus operandi que ya estaba utilizando anteriormente Ted. Luego de ya ser un ataque bastante concurrido, empezaron a ver mujeres que testificaron que habían hablado con un hombre bastante atractivo y simpático con un cabestrillo. Contaban que este hombre se les había acercado a platicar fuera del baño de las mujeres. Elizabeth empezó a notar que todo esto era bastante sospechoso, tomando en cuenta las desapariciones de Ted de la casa, sin ningún motivo aparentemente válido por el cual no pudiera estar compartiendo con ella y con Molly. Pero al mismo tiempo creyó que era algo bastante fuerte y simplemente su cabeza le estaba jugando una mala pasada, que Ted no podía ser el responsable de estas desapariciones que cada vez eran más frecuentes. No fue hasta que comenzaron a hacer un retrato hablado del sujeto que estaba atacando a las mujeres que Elizabeth vio en su novio el joven que habían retratado y la descripción de su carro. De hecho, incluso sus compañeros de trabajo se acercaron preocupados a ella, diciéndoles que acababan de ver el retrato hablado que habían sacado del sospechoso de estos actos y era exactamente Ted. Elizabeth llega a casa y enfrenta a Ted con todas estas pruebas, pidiéndole por favor la verdad, a lo cual Ted actúa bastante molesto y ofendido, alegando que cómo ella podía creer que él fuera capaz de cometer esos crímenes. Pero Elizabeth ya comenzaba a temerle a Ted, por lo cual ya no quiso decirle absolutamente nada, no quiso mencionar el tema por miedo a que le pudiera hacer algo. Molly, por su parte, encontró esta foto y entre risas le dijo a Ted que realmente el parecido que tenía con este criminal era bastante grande. También entre risas y bromeando, Ted le dijo que él sería incapaz de cometer uno de estos crímenes y el tema se cerró ahí. Molly, desde su inocencia, le creía y lo tomó como una simple coincidencia chistosa, pero Elizabeth empezaba a temerle y a tener aún más sospechas cada día. Al no creerle, Elizabeth se acerca con la policía y les dice que su novio es bastante parecido a la persona que sacaron en el retrato hablado. Sin embargo, para este momento la policía contaba con más de 3000 avisos de otros hombres que se ajustaban perfectamente a la descripción del sospechoso. En septiembre de este año, Ted le comenta a Elizabeth que quiere ir a la Universidad de Utah y les dice que se muden con él las dos. Sin embargo, ellas dos ya tenían una vida hecha en Seattle, por lo cual decidieron quedarse y Ted prometió estarlas llegando a visitar continuamente. Los crímenes en Seattle empezaron a bajar, pero los de Utah comenzaban a subir. Ted se desaparecía por semanas de la universidad, pero sus compañeros no vieron nada sospechoso, puesto que creían que simplemente era una persona a la cual no le importaba tanto graduarse y le importaba más la vida nocturna y de fiesta. Para este momento, él conoce a Carol Rush, una de las víctimas sobrevivientes de Ted, la cual se acerca a la policía y es ahí en donde la policía empieza a tener en la mira a Ted y a buscar a este hombre, el cual ya tenía una persona que lo había ido a denunciar directamente. Para este momento, una amiga de Elizabeth que vivía en Utah viaja a Seattle para hablar con ella y decirle que no quiere asustarla, pero le comenta lo que ha estado pasando en Utah últimamente y las desapariciones de mujeres desde que Ted llegó. Al ver que esto no era una coincidencia, fue nuevamente a la policía para confirmar todo lo que había dicho telefónicamente y brindó fotos de Ted. Sin embargo, la policía le dijo que Ted se veía bastante viejo para lo que creían que era el sospechoso,
sospechoso de estos crímenes. Es por eso que Elizabeth comienza a pensar que quizás ella es la que está sacando todo de contexto y está juzgando a Ted sin siquiera tener una prueba sólida en su contra. Es por eso que ella comienza a creer nuevamente en Ted y a confiar en él. Por su parte, Ted, al verse acorralado luego del testimonio de Carol, corre a Colorado en 1975 e inmediatamente comienzan los casos en Colorado, pero la policía estaba buscándolo con muchísimo más fervor. En agosto regresa a Utah, pero un oficial de la policía llamado Robert Harward lo para, ya que reconoce el carro de Ted, el cual tenía el mismo modelo de la descripción del sospechoso. Ted inmediatamente huyó, pero lo alcanzaron y revisaron el carro, en donde encontraron varias herramientas sospechosas. Lo arrestan y los investigadores contactan a Carol para que haga un reconocimiento de Ted. Mientras esto pasaba, la policía se contactaba con Elizabeth para dejarle saber lo que había sucedido, el arresto de Ted y las herramientas que habían encontrado en su carro, a lo cual Ted justificó que eran herramientas que le iban a servir dependiendo de ciertas situaciones de peligro para él, que si se le arruinaba cierta parte del carro, que si se le arruinaba otra, que si se quedaba varado, y pues ese tipo de explicaciones dio a este tipo de herramientas. Elizabeth inmediatamente volvió a dudar y a sospechar de Ted. Cuando Carol reconoce a Ted y lo señala como quien la atacó, arrestan a Ted, pero él paga una fianza para poder comenzar el juicio fuera de la cárcel. Ted vuelve a casa con Elizabeth y con Molly, pero ellas realmente trataban de convencerse a sí mismas que nada de eso podía ser cierto y cómo es que Ted podía ser el criminal tan buscado por la policía, y es por eso que le abren las puertas de su casa nuevamente. Y es que no solo ellas estaban creyendo en la inocencia de Ted, sino que había mucha gente que no creía que Ted podía ser el culpable de estos atroces crímenes. Y es que con su apariencia y con su simpatía se ganaba a la gente, por lo cual de verdad no creían que él podía ser el monstruo que era. Cuando oficialmente atrapan a Ted y lo encarcelan, él pide una llamada para Elizabeth. Ella cuenta que él le dice que él creía estar poseído por algo, que no podía explicarlo, pero que tenía una obsesión por atacar mujeres jóvenes. Ahora ya tenía la confesión directa de Ted Bundy. Y es ahí donde ella recuerda que en 1974 hubo un incidente con él en donde él la empujó fuertemente y violentamente al agua desde una embarcación en donde estaban. Él dijo que fue una broma y ella se enojó tanto que realmente empezó a asustarse de la actitud que tuvo Ted. Ella dice que algo había en los ojos de Ted esa vez en donde la empujó que la asustó, pero luego lo pensó mejor y creyó que simplemente había visto eso por el enojo tan grande que estaba sintiendo en ese momento y que pues no había nada malo con Ted. En todos los juicios, Ted actuó con muchísima soberbia y al parecer manejaba muy bien los juicios, sobre todo en el segundo, en donde se le condenó por el asesinato de Kimberly Leach, su última víctima, la cual tenía solamente 12 años, la edad de Molly en ese momento. Para ella fue el crimen más atroz y más impactante de Ted por las coincidencias que tenía con su hija. Desde el juicio no volvieron a hablar con Ted, pero Ted sí les enviaba frecuentemente cartas, las cuales no respondía Elizabeth hasta que llegaban momentos en donde realmente no podía dejar de pensar en los momentos tan felices y soñados que pasó con Ted y respondía ciertas cartas. Ella se aferraba a ese recuerdo y era cuando caía. Una de sus últimas cartas antes de ser ejecutado fue encontrada primero por Molly, la cual quemó por completo para que su madre no la encontrara, ya que Molly no quería que su mamá volviera a caer y le respondiera a Ted. Y aparte de eso, que llorara la muerte de Ted como realmente una novia y no solo con el dolor de alguien que conoció a Ted. En esta carta él le decía que se había reencontrado con Dios, que realmente ella y Molly habían sido lo mejor que le había pasado en la vida y que esperaba que ellas lo recordaran con la misma felicidad con la que vivieron por tanto tiempo. Tiempo después, la abogada de Bundy se contacta con Elizabeth y le dice que tiene instrucciones directas de Ted de darle un mensaje, el cual era decirle que las amaba muchísimo a las dos y que no entendía por qué no había respondido su última carta. Es así como Elizabeth se entera de la carta que nunca recibió y Molly le confiesa lo que hizo. Aún así, pues Elizabeth entiende el por qué Molly hizo esto, ya que pues Ted también era una persona sumamente manipuladora y sabía que podía caer ante palabras dulces y podía sentir cierta melancolía, pena y lástima por Ted.
Luego de todo esto, Elizabeth y Molly se alejaron del ojo público ya que sentían vergüenza, sentían pena, sentían tristeza y sorpresa. Ellas explican que sentían todo esto porque fueron sobrevivientes de Ted, porque no pudieron hacer algo antes para pararlo, que a pesar de tener sospechas nunca hicieron algo para detenerlo como tal, y esto hacía que Ted siguiera atacando mujeres, que sentían mucha sorpresa al darse cuenta que a ellas nunca les hizo nada y sentían mucha vergüenza por todo lo que conllevaba el ser parte de la vida de Ted. Elizabeth dijo que se consideraba una mala madre y que ella también tuvo que haber muerto porque se sentía terrible de saber la cantidad de mujeres que habían muerto gracias a su novio, pero Molly dice que ella entiende completamente a su madre, el amor que le tenía a Ted, y que hasta cierto punto le agradece aún a Ted el no haberlas atacado a ellas. Dicen que viven con la culpa de haber sobrevivido y que no ha sido para nada fácil salir adelante después de todo lo que les tocó vivir cuando se descubrió quién era realmente Ted Bundy. Para Elizabeth fue muchísimo más duro, ya que también tuvo muchos problemas con el alcohol luego de esto, y dicen que probablemente ellas fueron sobrevivientes involuntarias porque nunca supieron lo que era capaz de hacer Ted hasta que se destapó todo esto. Por otro lado, tienen la teoría de que tal vez Ted sí las quiso genuinamente y por eso no les hizo nada a ninguna de las dos, pero por otro lado también escucharon hablar a la abogada de Ted en donde contaba que Ted le había confesado que la relación que él tenía con la gente era básicamente relación con ratones, en las cuales a veces dejaba vivir a unos y mataba a otros. Ahí se cae un poquito la teoría que ellas tenían de que tal vez él sí las quiso sinceramente y por eso no las había matado, o simplemente solo tuvieron suerte porque Ted no quiso matarlas. Pero bueno, este es el caso de la perspectiva de Elizabeth, la novia de Ted, ante todo esto que se destapó de esta persona tan famosa por haber sido un asesino serial. Cuéntame en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que él sí las quería y por eso no las atacó, nunca les hizo ningún daño? ¿O crees que simplemente tuvieron suerte? ¿Qué opinas acerca de la perspectiva de estas dos mujeres, sobre todo la de Elizabeth, que fue la que se vio muchísimo más envuelta en todo esto? Y cuéntame en comentarios tus sugerencias para los próximos videos. Sabes que siempre te estoy leyendo, por aquí te dejo mis redes sociales y el Telegram para que te unas completamente gratis y estemos muchísimo más conectados. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like y sobre todo activar la campana de notificaciones para que te avise cuando subo un nuevo video. Sin más que decir, nos vemos en el próximo. Bye.